Bueno, los que nos quedamos aquí, ¿por qué no abren sus Biblias en Lucas, en el capítulo 24? Según el calendario gregoriano, ese que nos rige a nosotros, ese que tenemos por calendario en fechas, días, meses, años, semanas. Según hoy es el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Podrá haber por ahí diferencias en cuanto a las fechas, y podría ser que sí. Lo importante es que Jesús resucitó, porque la Biblia lo declara, porque está registrado en este libro que es inspirado por Dios. Y todo lo que hay en este libro, si es inspirado por Dios, es verídico. Su palabra es inerrable, infalible. Así que creamos, Jesús resucitó. Y vamos a ver unas referencias en Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del 5 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 1, para tener bien la referencia como es. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Bueno, esto fue pues algo sin precedente. Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Ya lo había dicho antes, lo había hablado. Y las mujeres, dice que muy de mañana, en el primer día de la semana, y el primer día de la semana pues es el domingo. En el primer día de la semana fueron y llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo. Ellas quizás tenían el sentimiento, el pensamiento de que Jesús iba a estar en ese lugar, sepultado, muerto, cubierto con los sudarios que le habían puesto. Esa era la expectativa de ellas. Pero dice que vieron la piedra removida, y vieron dos varones con vestiduras resplandecientes, lo cual lo más seguro es que eran dos ángeles que estaban ahí. Y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo ha resucitado como Él lo había dicho antes, estando en Galilea. Creo que esto para ellas fue algo muy fuerte. Y recordaron, fueron y dieron las buenas nuevas a los 11 que estaban reunidos en ese lugar donde ellos se reunían. Y al llegar dieron las buenas nuevas y recordaron, y después de esto Jesús se manifestó a ellos por varios días. Aquí lo relevante es
¿cuáles son los beneficios o por qué era un propósito tan fuerte y tan grande el hecho de que Jesús resucitara? Leemos en Primera de Corintios, vamos a leer. En el capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el 15:1. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está haciendo una declaración, puesto que en los tiempos que Jesús fue crucificado y fue sepultado, él, de una manera u otra, se había divulgado que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y nosotros sabemos que el hecho de que Jesús haya resucitado, a nosotros como seguidores de Él, como creyentes, como hijos de Dios, nos ha dado un valor incalculable en lo que es la resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, sería vana nuestra fe, sería vano todo lo que hacemos. Hubiésemos creído en alguien más que prometió a alguien que no era, o que dijo ser alguien que no fue. Pero hay 4 puntos que para mí son muy importantes. Y este primero es el más, para mí es el más relevante, puesto que Jesús tenía que comprobar quién era Él. Han salido muchos, a lo largo de la historia, ha habido muchos hombres que han organizado o han formado diferentes doctrinas alrededor del mundo. Uno de ellos es Zoroastro. Zoroastro fue un filósofo persa de hace muchos siglos atrás. Déjenme, aquí los escribíamos nosotros. Siddhartha Mahometana, creador del budismo. Mahoma, creador del ¿qué? Del Islam. El hinduismo y otros más, que hasta el día de hoy solamente son doctrinas, enseñanzas que han permanecido, pero que no nos dan una esperanza más allá de lo que es esta vida. Y esto es lo que hace la diferencia entre la vida de Cristo, sus palabras, y la vida de otros hombres que están en un sepulcro, que todavía sus restos mortales están con nosotros y que no trascendieron más allá de la muerte. Pero Cristo trascendió más allá de la muerte. Y a través de haber vencido a la muerte, a nosotros nos ha dado un lugar muy importante en lo que es el cristianismo.
Vamos a ver aquí en Mateo 28. No quiero que pase este pasaje por desapercibido. Mateo 28. Vamos a leer el 12 y el 13. Vamos a leer desde el 11. Dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid así vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Cuando ellos escucharon que Jesús había resucitado, ellos no les convenía, y no eran movidos por sí mismos, eran movidos porque sabemos que el enemigo de la cruz, que el enemigo de nosotros es el adversario, es el diablo, y al diablo no le conviene o no quiere que la gente pueda entender que Jesucristo, su fortaleza, su autoridad se hizo patente y se hizo más fuerte al resucitar al tercer día. Dice por allí en Colosenses 2, del 15 en adelante, dice: y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ¿y qué? Y clavándola en la cruz, despojó a los dominios y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Satanás y sus demonios fueron exhibidos públicamente y Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Y nos dio una identidad. Nosotros podemos hablar abiertamente de Jesucristo y podemos permanecer, aunque nuestras vidas a veces tengan que pasar situaciones de adversidad. Sabemos que tenemos una esperanza real y viva. Yo apunté 4 cosas que nos dio la resurrección de Cristo, y la primera es, y para mí, como les dije antes, trascendente y muy importante, la validación de quien dijo que Él era. Muchos se han levantado, pero no han trascendido en la historia más que a un límite, y su límite es la muerte. Su límite ha sido la muerte, y hasta ahí llegó su legado. Aunque haya seguidores, aunque haya personas que comparten lo que Él dijo, o aceptan, o viven, o quieren expandir lo que Él dijo, sus vidas quedaron limitadas en esa tumba. Pero nosotros tenemos un Señor y Salvador que al tercer día resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo hace este énfasis y les dice que el Señor, como lo decían las Escrituras, al tercer día resucitó. Y había un número como de 500 cuando Jesús iba a ascender al cielo. Había un número como de 500 que estaban ahí reunidos y vieron cómo Jesús ascendió al cielo. Y Jesús les dijo: quedaos aquí hasta que seas investidos del poder de lo alto. Y el apóstol Pablo dice: muchos de ellos ya duermen, algunos todavía viven y dan testimonio de lo que vieron. Y nosotros hemos creído por el testimonio de ellos, y hemos creído porque también cuando nosotros buscamos a Dios, sabemos que la palabra de Dios es autoridad de Dios. Es palabra viva, es palabra fiel, es palabra que todavía cumple sus propósitos, es una palabra real y verdadera. ¿Cuántos de ustedes han sido tocados por un versículo de la Biblia y haya sido movido su corazón a hacer algo? ¿Cuántos? ¿Cuántos han leído muchas veces la palabra de Dios y de repente un versículo que tú has leído muchas veces, ese versículo se hace vida en tu corazón? ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Sabes por qué es? Porque es una palabra viva. Es una palabra que sigue vigente.
porque Cristo resucitó. Vamos a leer en Juan 2:19. Evangelio de Juan. Vamos a ver por qué a través de la resurrección Jesús valida quien dijo ser. Si alguien lo tiene, por favor, denle lectura. De acuerdo, contestó Jesús, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús dijo, cuando Jesús hizo un azote, no sé qué era, pero eran cuerdas, un azote de cuerdas. Cuando llegó y vio que en el templo de Dios se estaban haciendo negocios, cuando vio que en el templo de Dios vendían y compraban, y llegó un celo a su corazón, un celo porque la casa de Dios era casa de oración. Dice, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y agarró el azote y comenzó a volcar las mesas de los cambistas, comenzó a ejercer su autoridad y a romper y a sacar todo aquello que no era lo que debería de estar en ese lugar. Cuando vieron esto, le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal de quién eres tú. ¿Por qué haces esto? ¿Qué te respalda? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién te envió? ¿Por qué con esa autoridad tienes y haces todo esto? Y Jesús le dijo, la señal que yo les voy a dar es que este templo lo voy a derribar. Este templo se va a derribar y en 3 días lo volveré a construir. ¿De qué hablaba él? ¿De qué hablaba? Él hablaba de que su legado iba a prevalecer para siempre. Que no estaba basado a un templo terrenal. La mayoría de las iglesias internacionales tienen su sede mundial. La iglesia de Roma tiene su sede en Roma. La iglesia de los testigos de Jehová la tiene en Nueva York, en la McTower, y los mormones en Utah. Pero Jesús iba más allá de esto. Y él les decía que esto era terrenal, pero su reinado sería celestial y eterno. En 3 días esto tendrá que cambiar. Lo derribo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Jesús no está limitado en tiempo y espacio. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores en todo lugar donde su nombre sea invocado. Porque Él vive y reina. Otro versículo está allí en Mateo 12. Nuevamente le piden señal. Hace cosas que ningún humano podía hacer si no era Dios con él. Los profetas hablaron en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, y hicieron milagros, no ellos, Dios a través de ellos. Pero aquí están viendo a un hombre que tiene autoridad. Entonces, en el 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y qué dice después? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás es este lugar. Hace una comparación. Yo vengo y te he hablado palabras de vida eterna. Sus discípulos habían entendido y se les había sido revelado a su corazón quién era Él. Y toda la palabra que salía de la boca de Jesús, ellos podían comerla,
la atesoraban tanto en su corazón porque sabían de dónde venía. Pero esta generación dice, pero ustedes, generación mala y perversa, piden señal. ¿Que no han escudriñado las escrituras acerca del Mesías? Muchas veces Jesús les reprochó su ignorancia voluntaria, su ignorancia por dureza de corazón. Pero Jesús les dice, yo, la señal que les voy a dar es que estaré 3 días, así como estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Eran palabras desafiantes. Quizás en su mente no las podían captar y no podían entender lo que Jesús hablaba. Pero Jesús estaba hablando de algo extraordinario, de algo que ningún hombre va a hacer jamás. Vamos a seguir leyendo Juan 10, aquí mismo. Y 18, a ver si es, porque luego escribo mis números y yo mismo. ¿Ya lo tienen? A ver, lean 16, 17 y 18, perdón. 16 y 18. Sí. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con solo un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué les dice? Yo soy el buen pastor, yo soy. Y mi vida doy por mis ovejas. Yo tengo el poder de dar mi vida, porque este es el mandamiento del Padre. Tengo que dar mi vida, tengo que morir, tengo que ir a una cruz, tengo que ser crucificado a causa del pecado de toda la humanidad, de todos los que han de creer en el nombre de Jesús. Tengo poder para dar mi vida y voluntariamente la doy, pero también tengo el poder, ¿para qué? Para volverla a tomar. Todos los que estaban ahí no comprendían. Tenía que comprobar si tenía que llegar ese momento en el cual tenía que resucitar, para que todo lo que él dijo tuviese un sentido y un valor eterno. Otro versículo, Juan 8, 58. ¿Qué dice? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Una controversia para los oyentes de ese momento. Dijeron, oye, no tienes ni 50 años. ¿Cómo es posible que tú digas que eres antes que Abraham? Tenía que corroborar, tenía que sellar, tenía que comprobar que verdaderamente él era quien decía ser. Y la única forma era a través de trascender a la muerte, de trascender de la muerte a la vida. Por eso es que los escribas y fariseos no querían que las personas pudiesen comprender y entender y corroborar y comprobar que Jesús había resucitado. Por eso es que sobornaron a la guardia
y les dieron una gran suma de dinero y les dijeron, díganles que sus discípulos vinieron mientras ustedes dormían y se llevaron su cuerpo. Esto es lo que nos hace a nosotros ser y tener un verdadero sentido por el cual estar aquí. Decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es tu fe. Nosotros somos declarados como maestros de mentira. Y también somos los más dignos de conmiseración. Somos dignos de que la gente se burle de nosotros y tenga cierta lástima. Yo siempre, los vuelvo a repetir muchas veces, he admirado a las personas que dan su vida por Cristo, por el Evangelio. Y propiamente ellos son llamados misioneros. Personas que se sentaron y que evaluaron y que pudieron entender cuánto iban a perder con tal de ganar aquello que solamente Dios nos puede dar. Siempre que hablo este pasaje, recuerdo mucho, y ya se los he explicado muchas veces, se los he enseñado muchas veces, a Jim Elliot, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién era Jim Elliot? Era un joven, junto con otros 3, 4 jóvenes, no recuerdo. Un día decidieron irse de misioneros a las selvas del Ecuador. Y ellos tenían un sentir en su corazón, y era que todos esos indios aucas, todos esos aborígenes pudiesen conocer el nombre de Cristo. Ese era su deseo, ese era su más grande anhelo, que otros pudiesen tener esa dicha de conocer a su Señor y su Salvador, y que el Evangelio también llegara a esos lugares recónditos donde la palabra no llegaba. Pero ellos tenían, esta tribu auca tenía la fama de ser una tribu muy salvaje, que no aceptaban a cualquier persona. Y durante muchos días ellos estuvieron orando, ellos estuvieron clamando a Dios por la vida de esos hombres. Y comenzaron en una avioneta a sobrevolar por la zona donde ellos estaban, y les dejaban caer víveres, les dejaban caer comida y otras cosas, ropa. Y ellos comenzaron poco a poco a querer acercarse a ellos, hasta que llegó el momento en que ellos pensaron que era el momento de llevarles el Evangelio. Llegaron, estas tribus nómadas los tomó y los mató. ¿Qué pensaría el mundo? Los desplegados y los periódicos de Ecuador decían que habían muerto 4 jóvenes, creo eran 4, Jim Elliot y otros más, y que su muerte había sido en vano. Durante mucho tiempo estuvieron ellos queriendo llevar el Evangelio, pero ellos los mataron. Y esto es lo que piensa la gente: todo lo que tú hagas en Cristo es en vano. Todos tus sufrimientos, todas aquellas cosas de adversidad, todos esos hombres que van y dejaron su vida allá en los lugares, en las misiones, y regresaron algunos enfermos, regresaron algunos deshechos espiritualmente, y la gente decía: eso fue en vano. Hace poco estaba oyendo un audio, una pequeña predicación de David Wilkerson, y él hablaba acerca, el tema es: he trabajado en vano. Era un misionero que se había ido a algún lugar, y durante mucho tiempo no había cosechado nada, y solamente había burlas. Y él trataba de poner una cara de que todo estaba bien, pero dentro de su corazón había una tristeza y una aflicción, porque no había logrado nada.
Pero quiero terminar lo de Jim Elliot. Elizabeth Elliot, la esposa de John Elliot, ella no vio como pérdida eso. Ella con las otras mujeres, esposas de los otros muchachos que habían muerto, siguieron orando por estos hombres. Siguieron predicando y siguieron en su corazón el hecho de que Dios no se equivoca. Aunque a veces nosotros pareciera ser que las cosas no van bien, Dios tiene un plan. Esta mujer siguió con ese mismo sentir que había en su esposo y un día decidió ir con ellos a predicarles. Y cuando llegó y les predicó y les dijo que ella era la esposa de uno de aquellos hombres que habían muerto en manos de ellos, ellos se preguntaban, ¿qué clase de persona es ella? Que viene a hablarnos del amor de un Dios que no conocemos y nosotros matamos a su esposo. Cuando ellos entendieron esto, uno de ellos entregó su vida a Cristo. Conmovido por este gesto de amor de Elizabeth Elliot. ¿Y sabes qué sucedió? Ese hombre tuvo un encuentro personal con Cristo. Jesucristo se manifestó a su vida, se reveló a su corazón y él comenzó a predicarles a todas las demás tribus, a todas las demás de su misma tribu, y muchos de ellos llegaron al conocimiento de Cristo. Te das cuenta que Cristo resucitó y que todo lo que tú y yo hagamos tiene sentido. Aunque en el momento no veamos nada, aunque en el momento lo único que cosechamos son tristezas y amargura, Dios está trabajando y Dios va a seguir su obra y se va a llegar y se va a cumplir aquello que Dios quiere que se haga. Quizás no voy a ser yo, quizás no vas a ser tú, pero alguien más terminará ese legado que se empezó. Por eso es que yo creo que esto es relevante. Jesús dijo que Él era el Señor y que Él iba a morir en esa cruz por tus pecados y por los míos, y que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Yo lo creo. Y esto es lo que nos tiene hoy aquí. Otro punto. Nos dio esperanza de vida eterna. Nosotros no solamente estamos en esta vida, tenemos la promesa de una vida venidera. Ahorita Ado decía algo en su oración. Qué tristeza y qué situación van a vivir todos aquellos que rechazaron a Cristo. Todos aquellos que les llegó el amor de Cristo, les llegó el mensaje de salvación, pero que lo rechazaron porque no quisieron. Qué tristeza. Pero para otros hay una esperanza real y viva. ¿Por qué no buscamos Juan 11? Tenemos promesa de vida eterna. Juan 11, por favor. Ahí mismo. 25 y 26. Sí, por favor. Juan o San Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Marta le estaba reprochando el hecho de que no hubiese estado ahí cuando su hermano estaba enfermo antes de morir. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús trasciende más allá y va más allá de lo que es esta vida. Yo siempre les he hecho este sentir o les he dado, ¿cómo podría ser?
Bueno, siempre les enseño, les digo a la gente que todos nos preparamos para vivir esta vida. Todos. Todos tenemos nada más la visión para esta vida. Muchos se esfuerzan porque quieren vivir esta vida bien. Pero hay una vida para que muchos ni la toman en cuenta, ni se preparan, y es la vida venidera. Jesús dice, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Y todo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que cree en mí. Todos vamos a morir, pero no todos tienen la esperanza de vida eterna. Y esta vida, esta decisión no se hace después de que estás muerto. Esta decisión se hace mientras tú vives y crees en Él. Esta es la garantía, es creer en Él. Y Él te dará vida después de la muerte, dice así. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, María? Ahora, pon tu nombre ahí. ¿Crees esto? Tu nombre. ¿Crees esto, Rafa? Juan, primera de Juan. 5. Primera de Juan 5. Juan, ¿qué? 5, por favor. 11 y 12. Uh-huh. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A ver otra vez, hija, por favor. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Clarísimo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero rechazan al Hijo. Tienen a Dios, pero no tienen al Padre. Y la vida, ¿en quién está? En el Hijo. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, el que le cree a Jesús, porque Él dijo que Él era. Porque Él fue el que vino y murió por mis pecados. El que tiene al Hijo, el que cree en lo que el Hijo es, el que cree en lo que el Hijo dijo que Él era, tendrá la vida, porque en el Hijo está ¿qué? En Él está la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero rechazan al Hijo. Y Jesús dijo, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Cómo está eso? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un profeta. Niegan la divinidad de Jesús. Niegan que Jesús es el verbo hecho carne y que habitó entre nosotros. Niegan que Jesús tiene la autoridad de poner su vida y volverla a tomar. ¿Qué profeta puede hacer esto? ¿Qué hombre normal puede hacer esto? ¿Quién puede darse a sí mismo, dar su vida y después volverla a tomar él mismo? Porque Jesús dijo, yo doy mi vida y yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. En Cristo está la vida. Y esta es una promesa para todos aquellos que lo tienen a Él.
¿Por qué es importante creerle al Hijo de Dios? ¿Por qué es importante recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? ¿A quiénes? A los que le recibieron. A los que creen en su nombre. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que creen y le reciben, o a los que le reciben y creen en Él. Estos tienen al Hijo. Y en el Hijo está la promesa de la vida eterna. Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis 21:4. Alguien léalo, por favor. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Y ya no habrá qué? Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo. Ya no habrá más muerte. ¿En quién? ¿En quién opera la muerte? Si Cristo venció la muerte, y a través de Cristo, ¿quién más venció la muerte? Ya no habrá más muerte. Porque Él, ¿qué dice? Él enjugará las lágrimas de tus ojos. ¿Sí dice así? ¿O es otra versión? Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más, y no habrá muerte, ni habrá más duelo. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús. ¿Te das cuenta cómo es importante la persona de Cristo? Y muchos lo desechan. Muchos lo minimizan. Yo conocí un pastor, fue mi pastor por mucho tiempo. Y yo en ese tiempo pues era nuevo en el Evangelio, no comprendía muchas cosas. Y él estaba yendo a escuelas a darle consejos, consejería o a darles, no sé, terapia, no sé qué hacía. Pero iba a las escuelas. Pero había algo. Había una condición para que él pudiese entrar y darles ese mensaje a los jóvenes. ¿Y saben cuál era? Nada más, no nombre a Cristo, no nombre el nombre de Jesús, no nombre religión. ¿Sabes qué quedó? Solamente lo que les hablaba era superación personal. Porque si no es Cristo y su obra en esa cruz, si no es Cristo y un arrepentimiento genuino de tus pecados, no es el Evangelio de Cristo. Esa era la condición. No hable de Cristo. Puede hablar de lo que quiera, menos de Cristo nos quitaron todo. Si Cristo no es el centro de tu vida, no tienes el Evangelio de Cristo. No tienes la vida en Cristo. No tienes la promesa de vida eterna. No tienes nada. Es puro religión. Después comprendí, después de muchos años comprendí que solamente a lo que iba el pastor era predicarles o era hablarles solamente superación personal. Otro versículo más. Bueno, vamos a pasar al siguiente. A través de su resurrección le dio sentido y valor a nuestra vida. Busquen Primera de Pedro.
1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le dio sentido a nuestra vida? Nuevamente lo vuelvo a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Nos hizo volver a nacer a una vida diferente. Renovamos. Nos vino a renovar. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de condenación a justificación, a ser justificados. Hemos pasado de ser transgresores a ser purificados en la sangre de Cristo, y nos ha dado una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva? Que nada es en vano. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? ¿Qué fue el sello? ¿Qué fue lo que lo hizo que fuera viable esto? ¿Qué fue? ¿Una palabra muerta, una palabra que ahí quedó para siempre? No. ¿Qué fue lo que selló esto? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, nuevamente lo digo, vana es tu fe. Estás perdiendo el tiempo hoy aquí. Estás perdiendo el tiempo cuando vas y doblas tus rodillas y clamas a Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Porque así es como Jesús nos enseñó a orar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿en quién? ¿Qué sucederá? Lo recibiréis. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo es autoridad, y Dios no ve a nada, no ve a nadie que no sea su Hijo como intercesor por ti y por mí, porque Él es quien hizo la diferencia. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. En su nombre. Porque su nombre es sobre todo nombre. Pero quien le da, o lo que le da este valor eterno, es que resucitó por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vamos a leer un versículo que ya habíamos leído, pero vamos a leer una vez más. 1 Corintios 15, 19. Pero no lo habíamos leído, pero ya le había dado yo como referencia. Si alguien lo encuentra, por favor, ayúdenme a leerlo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. A ver otra vez, me gusta esta versión, escuchen. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Somos los más dignos de toda lástima. O sea, si se reduce solamente a algo terrenal, a algo que tuvo un límite y que su límite fue muerte, somos dignos de lástima. Como aquellos jóvenes que tuvieron que morir por el nombre de Cristo. Si Cristo no resucitó, para él fue una pérdida de vida. Se perdieron de su juventud, perdieron de algo que pudieron haber hecho después. Se perdieron una bonita familia quizás, se perdieron una vida próspera quizás, pero Cristo resucitó. ¿Y saben qué? Lo ganaron todo. Y por último, victoria sobre la muerte. Romanos 8:11, alguien léalo por favor. Nandis, por favor, 1 Corintios 15, 56 y 57. Alguien busque Romanos 8:11, por favor.
Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Tremendo. En Primera de Tesalonicenses 4:16, quiero poner esto en contexto para que podamos comprender estos versículos que vamos a leer. Dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, ¿los muertos en quién? Todos van a resucitar. Y algunos comparecerán ante el tribunal de Cristo y otros ante el gran trono blanco. Cuando dice la Biblia ahí en Apocalipsis que fueron abiertos los libros y el mar entregó sus muertos y la tierra entregó sus muertos, grandes y pequeños estaban delante de Dios en el gran trono blanco. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, muerte eterna. Nunca más se sabrá de alguien que fue echado en el horno. Pero los muertos en Cristo, ¿los muertos de quién? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los que hayan quedado o los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar para siempre con nuestro Salvador. Esa es la resurrección a la cual tenemos esperanza a través de Cristo. A ver, el que sigue. Nuevamente, hijo, por favor, Romanos 8:11. Escuchen. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Los que son de Cristo tienen el Espíritu de Cristo y ellos resucitarán primero. Tienen la garantía de que resucitarán para vida eterna. El que sigue. Primera de Corintios 15, 56 y 57. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Nada. Romanos 6:8, alguien más, por favor. Y con este terminamos. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Alguien aquí piensa que no va a morir? ¿Saben qué tenemos seguro todos? La muerte. El único seguro que todos tenemos aquí. Tarde que temprano, espero que sea más tarde que temprano para todos, pero todos tenemos garantizada la muerte. Todos. ¿Pero qué nos dice? A ver, vuelve a leer, hijo. Escuche. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Si morimos, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿También qué? Viviremos por Él. ¿Cuántos tienen esa garantía? ¿Cuántos lo creen? Es en Cristo. Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, que fue el primer mártir, cuando estuvo predicando la palabra y les hablaba con autoridad y con denuedo la palabra, los religiosos de ese tiempo no soportaron su culpabilidad. ¿Y saben qué hicieron? Lo apedrearon. Y cuando él estaba por morir, dice que vio el cielo, se abrió el cielo y vio a quién, y vio a Jesús a la diestra del Padre. Jesús vive. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez,
después de un tiempecillo que estuve ahí, que empecé a conocer un poquito y a encontrarle sabor al Evangelio, escuché una canción que decía resucitó, no está en una cruz colgado, como muchos lo tienen, ni en una tumba sepultado, el Maestro vive hoy. Cierre sus ojos. Amado Padre,